vez a la par. Todo funciona al unísono, cada órgano. La piel no puede estar desligada de un sistema nervioso, de un sistema hormonal. Ese sistema hormonal no puede estar desligado de un sistema glandular, endocrino. Entonces todo funciona a la vez. La parte digestiva, la parte respiratoria, la parte urinaria, todo funciona a la vez. Falla un sistema, el otro también va a fallar. Es una sola unidad. Muy bien. Esos tejidos de algún momento desde una acción comenzarán a aparecer. ¿Y de dónde aparecen? Pues cuando hay un fenómeno llamado embrionario o de tipo embriológico. Hablar de embriología es comentar un poquito lo que ustedes alguna vez han visto en el colegio, en la academia. Venden. Bueno, ¿qué entendemos entonces? ¿Qué hemos visto en embriología? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos visto en embriología? Bueno, ¿qué han visto en embriología? ¿Qué se acuerdan de embriología? ¿Qué han visto en el colegio? ¿Qué han visto en la academia? En biología también. ¿Qué les hablaron? ¿Qué les contaron? ¿Qué dicen en biología? ¿Alguna idea? Ya vamos a ver el aparato reproductor. Si eso no funciona, muy bien. ¿Qué más le comentaron de la parte embrionaria en biología? ¿De qué les hablaron en embriología? ¿De qué les hablaron cuando dijeron embriología? Que vamos a la parte de embriología. ¿De qué les comentaron? Las 3 capas embriológicas. Bueno, ya las 3 capas embrionarias o blastodérmicas. ¿Algo más? ¿De qué más les comentaron? Que a partir de ahí se generan los sistemas. ¿Cuál ahí? De las 3 hojas embrionarias. De las 3 hojas embrionarias se generan los sistemas. Sí. ¿Algo más de la embriología? El desarrollo sí de todo el proceso del desarrollo embrionario, ¿verdad? Sus etapas, Sí. Cómo se va avanzando, cómo va cambiando cada una de esas, en cada una de esas etapas, ¿no? Cómo va haciendo toda una adaptación el nuevo individuo. Para que se desarrolle la embriología o el desarrollo embrionario, ¿qué se necesita? Para que se desarrolle el sistema embrionario, ¿qué se necesita? Se necesita de 2 individuos. ¿Hormonas? Evidente no. Aparte de la protección hormonal, ¿qué se necesita? Que participen 2. Sí. Nunca va a participar uno. No. ¿Cierto? Pues ese es el desarrollo embrionario. Se necesita la participación de 2. Una parte masculina y una parte femenina. Los especímenes mucho más, digamos así, primitivos. Ellos hacen la partenogénesis, donde no hay la parte masculina y femenina, sino que es partenogénesis. ¿No? ¿Qué pasa? Es así, pero hablamos la parte de nosotros, de los mamíferos, que encontramos, hay todo un desarrollo embrionario a escribir desde la participación de los individuos. Vamos viendo cómo esto va a ir cambiando y para ello pues tiene que haber una fecundación. Los procesos de fecundación con el tiempo han cambiado, ¿verdad? La inseminación artificial, por ejemplo, ¿no? El desarrollo embrionario a través del trasplante de embriones ha ido cambiando, pero el desarrollo en sí, la formación en sí sigue siendo la misma. ¿Por qué razón seguimos viendo la misma? Porque se desarrolla en el mismo tiempo, ¿no? Cada especie tiene su tiempo de gestación. El día que el tiempo de gestación cambie cuando se ha hecho la inseminación artificial, se trasplante de embriones, entonces la embriología tiene que cambiar. Lo que vamos a comentar tiene que cambiar. En vez de que un nacimiento dure 9 meses, ahora están haciendo en 4. Algo está pasando, ¿no? El día que eso suceda, el desarrollo de cómo dictamos la embriología va a tener que cambiar radicalmente. Pero hasta ahora sigue siendo el mismo. Lo otro son técnicas que mejoran una mejor producción, ¿no? Un mejor desarrollo embrionario, mayor cantidad de especímenes, ¿no? En cuanto a la producción. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo esto va a ir avanzando en cuanto a ese desarrollo de tipo embrionario, de forma general. Para ello tiene que haber una célula que se fecunda. Esta célula que hace se multiplica, comienza a dividirse, ¿no? En un proceso de 2, 4, 8, 16, etc. va dividiéndose. ¿Dónde hace esta división? En el tracto genital femenino, ¿verdad? Entonces, en una zona de ello hace esa división. Para entonces, tú debes de recordar de qué está compuesto el tracto genital femenino, que te lo ha comentado en anatomía. ¿Ven?
Para entonces tienes que saber de qué está constituido el tracto genital femenino, que te lo han comentado en anatomía. ¿Qué componentes tiene? Lo vamos a ver luego, pero ahora, menos lo que están comiendo, porque no se les entiende. Trompas de falopio. El cuello uterino, cervix, los ovarios, Las trompas de falopio. los cuernos uterinos, la vulva, la vagina, el clítoris. ¿Algo más? El oviducto. Ahí se va a desarrollar. ¿Sí? Ahí se va a desarrollar. Muy bien, entonces hablamos de una división celular. Esta división celular es la misma división celular que hemos visto siempre, ¿verdad? Hace un cuadro de mitosis, se hace todo un sistema de división celular. ¿Qué se gana con la división celular? ¿Qué ganaría el desarrollo embrionario con la división celular? Que se transmite el material genético. A ambas células, y esas a su vez a las otras, y a las otras. Y cada vez se transmite ese material genético. Recuerden, eso es lo que se va a lograr a través de esa mitosis. Por ejemplo, acá vemos una mitosis, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que las dos células se van dividiendo y van compartiendo pues todo lo que es el resultado en sí de lo que va a ser más adelante el individuo, todo el carácter genético de manera muy general. ¿De qué especie es? Vemos una imagen, si ahí está en esto, justo está en una mitosis, se va a dividir y está en camino. La pregunta es: ¿de qué especie? No la mitosis, sino de qué especie estamos viendo. Eucariota. ¿De qué especie? Animal eucariota, especie. Cuando hemos estado observando histología, ese tipo de célula alguna vez hemos visto, así casi cuadrada, rectangular. Nunca hemos hablado de células cuadradas, ¿cierto? Tampoco de células rectangulares. Entonces, ¿qué célula es? Tú lo has visto en biología. Es una célula vegetal. No te escuchamos, así que no nada a favor. El que tiene que decirlo fuerte, no van a perder nada, sino sí que lo que comentamos todo. Mejores, entonces estamos viendo que hay una mitosis. La reina de cebolla se hace mucho esa mitosis, se ve muy bonito la mitosis, ¿verdad que sí? ¿No? Es un buen modelo de observación, las raícitas de la cebolla. Bueno, entonces estamos viendo cómo se hacen estos cuadros, ¿eh? Entonces bien lo comentaba ahí que es una muy bonita mitosis, ¿no? Cómo se comparte el material genético a las células siguientes para que lleven todo ese cambio que va a haber en cada una de ellas y van informando poco a poco pues, el propio individuo. Entonces estas células, una vez fecundadas, proliferan, crecen, se diferencian, luego integran y luego interactúan. Todo esto es en una sola unidad y así funciona el individuo, en una interacción general, en una integración general está funcionando. Ninguno va por su lado, ninguno, todo es una sola unidad a ese nivel. Cuando hay la fecundación va a pasar por un estadio inicial y comienzan a dividirse. En el oviducto se fecunda y comienza a dividirse. Para que este desarrollo embrionario, la parte femenina tiene que prepararse, se prepara para ese evento. Se prepara en un evento llamado ciclo estrual celo-calor, se prepara bajo actividad hormonal, se va a preparar. Una vez que ha logrado esto y está lista para la posible fecundación. No hay fecundación, nuevamente regresa a todo su sistema de preparación al estadio inicial. Y cada vez que haya ciclo, vuelve otra vez a hacer lo mismo. Entonces siempre se está preparando para ese evento. Nunca lo va a hacer tarde. La naturaleza es precisa, la naturaleza es muy exacta. Entonces prepara para el evento. Empieza como una mórula. ¿Por qué se dice mórula? Porque se parece a una mora. Luego hace una blástula. Luego hace una gástula y poco a poco va avanzando a través del oviducto para que finalmente se anide una estructura muy importante llamada cuerno uterino en la parte de los animalitos, en la parte femenina, en el cuerpo del útero. ¿Sí? Entonces hay todo un proceso y vemos cómo va cambiando con la actividad cromosómica, ¿no? Hace toda una serie de cambios. Ya tenemos acá 4 y se va dividiendo en 4, luego 8, 12, 16, 32, 64, 128 y comienza todo el proceso de multiplicación celular en ese pequeño oviducto. Su viaje es lento, va a ser qué características tiene el oviducto en un instante. Su viaje es lento, es preciso, es acompasado ese viaje para que llegue en condiciones ideales a implantarse en el cuerno uterino y ahí desarrollarse pues, en el futuro embrión. ¿De acuerdo? Nada, hay ninguna, tiene que alterarse a ese nivel. Tenemos estas imágenes de esa proliferación. Las imágenes que uno ve en una lámina es básicamente no de la parte humana ni de animalito, es
del erizo del mar es un buen modelo para poder observar el erizo del mar, la estrella del mar, el Anfioxus también nos da una buena observación. Entonces las células van a proliferar, van a crecer, se van a diferenciar, se van a integrar y van a interactuar finalmente. Muy bien, si nosotros observamos la imagen, ¿cómo describes esta imagen? Claro, eso no te van a preguntar en biología. ¿Cómo describes esa imagen? ¿Cómo describiríamos con palabras simples esa imagen? Son células, por si acaso. ¿Cómo describimos? Se observa células. ¿Alguna idea? ¿Ah? Lóbula. ¿Ves tú? No. Lobular. Como lóbulo, nota. Pero algo más simple. ¿Qué observamos? Los círculos que tienen aquí. ¿Qué observamos? Esférico, entonces. Un grupo. Un grupo. Observa una flor. Ahora te voy a preguntar. ¿Qué tipo de flor? Ella vino con otros ojos. Observa una flor, ahí está. ¿Qué se observa? Se observa un grupo de células, o mejor, células agrupadas que tienen formas redondas y todas son similares, casi del mismo tamaño. ¿Es lo que está ahí? Es lo que está ahí. Un grupo de células de formas redondas, casi del mismo tamaño. Y en cuanto a disposición, ¿cómo se puede decir? Un grupo de células. Pero... No tiene forma como tal, ¿no? O sea, no es un nódulo, por ejemplo, no es una agrupación celular. Es una agrupación celular. Pero no, Esa es se puede esta decir como imagen. para darle la forma. ¿Qué diferencia hay con la otra imagen? Que es de otro embrión. ¿Qué diferencia tiene? A ver, B el de la derecha, A el de la izquierda. ¿Qué diferencia entre una y otra? ¿Observan alguna diferencia? Si es que lo observan, claro está. Pareciera que esta tiene más células, la B tiene más células, pareciera. Pero hay algo más que es diferente, que marca la diferencia. La B tiene una célula más remarcadita. Claro, ella está también atrás de ella, también están pues, un poquito más claras las que están hacia atrás, ¿no? Estas están detrás, ¿no? Hay algo en la A que le diferencia. ¿Se puede apreciar? Voy a apagar la luz. Por si acaso, vamos a hacer algo, vamos a apagar. Yo creo que sí lo están viendo ya. Ahí está la luz. ¿Qué se ve? Un espacio, ¿cierto? Claro, en el A se ve un espacio, claro. En un momento que vamos a formar un espacio. Este espacio se llama blastocele. Cele viene de cavidad. Blastocele con C viene de cavidad. Entonces hay un espacio que hay entre eso. Por su lado, cada uno va a formar su propio individuo. Acá ya estamos un poquito más avanzado en el espacio llamado blastocele. ¿De acuerdo? Ese estadio tiene un nombre, blástula. Se llama así, blástula, por la presencia de ese espacio llamado blastocele. ¿Pregunta, jóvenes? Blástula. Espero que después pregunten. Vamos a ver, jóvenes. Vamos avanzando un poquito. ¿Alguna pregunta acerca de ninguna? Vamos a ir avanzando un poquito. Ahí está. Entonces, la célula prolifera. Esa célula que es el ovocito, que es bastante grande, bastante voluminosa, que es la célula más grande que tiene la parte femenina, comienza qué cosa, observen qué está pasando con esa célula. Aparte de proliferar. Aparte de proliferar, ¿qué está haciendo? Empieza así. Voy a apuntar. Forma, son células redondas, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué notan ahí? Sí, claro, están formando la mórula, están formando dice mórula porque tiene forma de mora. Están formando la mórula. Pero ¿qué está pasando con esta célula? Está disminuyendo de tamaño. Antes era grande, ahora son pequeñitas, claro, y cada vez se hace más pequeña. Está proliferando. Esa proliferación en número de células tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene? Lo comentó su compañero de la exposición. Lo de la hiperplasia. Ya lo comentaron sus compañeros. Hiperplasia. ¿De acuerdo? Si aumentara en tamaño, hipertrofia.
va a poder diferenciar entre una y entre una. Bueno, el ADN va a sintetizarse, se van a integrar los cromosomas, se van a reacomodar otra vez, van a formar las placas ecuatoriales, en fin, quiere decir que todo se está integrando desde el punto de vista genético y la célula pues está agregándose. Un número X, mayor cantidad, disminuye el tamaño, y ahí está el espacio otra vez, el blastocele en ese proceso. Bueno, va a haber una proliferación celular, que hay mayor cantidad de células, siguen habiendo la mitosis, ¿verdad? Siguen dividiéndose, segmentándose, y todo un cambio que se va a dar a ese nivel. Va a formar un nuevo embrión, claro, y vemos de 11, de 20 días, 22, 26, va formándose a una forma característica. Inicialmente, todos son semejantes, reptiles, peces, algas, todos somos semejantes, no hay diferenciación. O sea, hay un crecimiento, pero no hay todavía una diferenciación. Entonces, para que este crecimiento se llegue a cabo, hay muchos factores de ellos, inclusive la forma que va a tener. Ya hablamos de una parte genética básica, y en ese estadio también empieza la actividad hormonal a hacer su papel. Ya está. Las hormonas van a estar determinando también cómo se va a formar, qué características pueda tener, ¿no? Qué más se va a ir formando, ¿no? Qué tipo de glándulas se van formando. La parte hormonal también está presente a ese nivel, incluyendo también parte de las hormonas de la parte materna. Pregunta esto. ¿Cómo qué tipo de hormonas podrían? ¿Cómo qué tipo de hormonas? No, se dice hormonas gestacionales, es el número general. Todavía no es nada específico. No se dice hormonas gestacionales. Muy bien, entonces estamos viendo cómo va a ir cambiando de forma. Es más, después del nacimiento inclusive va a ir cambiando. Por eso decimos que después del nacimiento todavía la embriología continúa, porque después de ese nacimiento la forma va a ir cambiando, el fenotipo irá cambiando. En el transcurrir de los meses ya se forma el fenotipo característico de la propia raza, ¿sí? Lo que va a pasar. Mejores. Entonces, y antes que me olvide, por ejemplo, igual pasa como los pulmones, ¿no? El pulmón cuando se desarrolla y nace el individuo se ha desarrollado en un 90%. Ese 10 que le falta, funciona bien, ¿eh? Ese 10 que le falta se desarrolla después del nacimiento. Hay algunos que se van a desarrollar, van a completar su desarrollo después del nacimiento. Por eso que la embriología no termina con el nacimiento, sino continúa un tiempo más allá. Hoy, entonces estamos viendo cómo va creciendo el individuo, va tomando sus formas características de presentación. ¿Qué observamos, jóvenes? Claro, es un embrión. ¿Qué notamos en ese embrión? ¿De qué especie es? ¿Ah? ¿Es de un mamífero? ¿Cómo saben que es de un mamífero? Tiene cola. Tiene cola. Porque tiene cola. Porque tiene colita. ¿Por qué decimos que es un mamífero? Porque está como dentro, ¿no? Porque está como adentro. Bueno, el ave también está dentro de un cascarón, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué tiene eso? ¿No? Entonces, ¿por qué decimos que es un mamífero? Porque tiene colita. ¿No? Muy interesante. 3 puntos menos, joder. Muy bien. En su exposición. No, mentira. No está muy bien. Claro que sí. Entonces uno va definiendo, ¿no? De qué especie es, pero es un mamífero, ¿no? Está dentro de una estructura sacular, ¿no? El líquido amniótico. Bueno, las aves también tienen líquido amniótico, por si acaso, claro que sí, ¿verdad? Pero supongo de presentación todavía no hay pico. Si hubiera pico, diría que es un ave, ¿no? Muy bien. Entonces es una especie que está creciendo. ¿Qué más notan en él? Miren la masa encefálica, no está formada todavía, recién están formando los ojitos, ¿verdad? ¿Se ven las manitos? Claro, ¿no? Se ve también, ahí está, ¿no? Ahí está. Comienzo con la colita que también está, y se ve a ese nivel. Bueno, es como se va desarrollándose en el trato que está teniendo. Ahora sí se veía muy diferente, ¿verdad? 34, 40, 60, ya tiene una formación ya totalmente diferente. Está cambiando la forma poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Claro que el momento de nacimiento ya tiene que haber un signo característico de que ha completado su desarrollo. Por ejemplo, la presencia de pelos. Muchas veces abortan, ¿no? Abortan antes de los 60 días, y como uno ve sin pelito. Entonces de ahí viene la conclusión de que algo pasado todavía le faltó el desarrollo, completarlo. Por ejemplo, la ausencia de pelos en especies que tienen abundante pelito. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? La embriología es una historia prácticamente, ¿no? Siempre estamos contando una historia, es así como se desarrolla la parte de no se vayan a dormir, ¿sí? Muy bien, se va a diferenciar. ¿A dónde? Vamos a otra vez, mórula, blástula, gástula. Después de eso se va a formar el embrión
trilaminar, como menciona ahí. Ese embrión trilaminar que tiene las tres zonas blastodérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de ahí se va a comenzar a formar todo lo que es la estructura de un nuevo embrión. En ese estadio de transformación, pues va a haber una forma que se llama morfogenesis. Internamente, ¿qué está pasando? Se van a formar los tejidos, la histogenesis, se va a ir desarrollando también todo ello. No nos olvidemos, hay un control genético, un control de tipo hormonal. Las células migran, se agregan, crecen, se fusionan, en fin, hacen todo este serie de eventos para ir dándole forma al nuevo individuo. Una vez que ha pasado eso, bueno, la histogénesis está le dando forma a los tejidos, un tejido muy uniforme. ¿Cuándo el tejido es uniforme? Cuando ves todo mesénquima. Si el todo es mesénquima, ¿tiene forma o no tiene forma? Mesénquima. De uniforme pasa ya a ser más diverso. Habrá ya músculo, habrá hueso, habrá cartílago, se está ya diferenciando. De ser irregular, así, irregular, ahora se hace más regular. Hay músculo, por ejemplo, hay músculo, ¿verdad? Vemos hueso más definido. De ser muy vago, mesénquima, ahora lo vemos ya completamente definido, completo esa estructura. De ser simple se hace complejo. Ejemplo, el sistema nervioso se va haciendo mucho más complejo en cuanto a su estructura de funcionamiento. Y de ser general se especializa hígado, pulmón, riñón. ¿Quién está fuera? ¿Alguien está fuera? Pero bueno que sigan. ¿Preguntas, jóvenes? Creo que sí. Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Una? ¿Sí? ¿Qué pasó? Hasta que tienen frío. Pasen, por favor. Están congelando. Acá la refrío. Vamos a ver un poquito porque también puede haber aireación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos a ver. Bueno, y luego se van a integrar. ¿Qué significa integración? Ya en cuanto a tejidos, de que puedan interactuar. De que puedan interactuar unos con otros, ¿sí? Entonces va a comenzar a interactuar diferentes órganos, diferentes sistemas. ¿Ah? No lo cerramos. Me voy a congelar. ¿Ah? Me voy a congelar. Vamos a esperar que primero se congele y para cerrar la puerta. Muy bien, vamos. Preguntas, jóvenes. Mucho frío. Sí. Hace frío. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, vamos a ir viendo un poquito. Ahorita cerramos, que se ve que luego le hacemos un pequeño break. Ahí está. Luego va a interactuar, ya funciona. Sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema renal, la piel misma también interactúa, ¿no? Captando lo que son los estímulos externos, para que todo el sistema en sí pueda ubicarse y actuar de una manera muy eficiente, ¿verdad? Entonces la parte de se llama inducción, se induce a que esto vaya a funcionar de manera muy general. El órgano que se ve inicialmente, aparte del tejido nervioso, que es el primero que se inicia, el órgano que se ve que funciona es el corazón. A los 21 días se veía el latido cardíaco. Una ecografía se puede apreciar el pequeño latido cardíaco. Bueno, vemos diferentes embriones. Vemos acá de un bovino, de un felino. En ese estadio también la estructura, no digamos ósea, sino la estructura, el armazón es cartílago básicamente. Y si es cartílago, luego se irá osificando poco a poco, ¿no? Es cartílago. Y eso también, esa estructura cartilaginosa lo va a completar después del nacimiento. Sucede también en nosotros, ¿no? Cuando tú ves una radiografía de un niño de 3, 4 años, tú ves zonas cartilaginosas que todavía tienen que osificarse más adelante. Eso es normal también. Bueno, ya vemos parte de los ovarios, los dos pulmones, ¿no? Los lóbulos pulmonares también están en el proceso de formación. Pregunta, jóvenes. La embriología es así bastante una historia, es un cuento que se hace de historia. Bueno, el tejido nervioso también cómo se está formando, se está agregando dentro del espermatozoide que está en proceso de fecundación. Vemos más células que están en multiplicación celular. Acá vemos 4, mucho más en módula, ahí vemos 4 muy bonitos como se están segmentando, muy semejante a los 4, por ejemplo, ¿no? En este estado vemos un pequeño espacio. Esta célula está en este periodo de blástula, acá tú está en módula, acá recién están en 4, cada uno es independiente. Estos modelos son de erizo de mar, por ejemplo, ¿no? Son bonitos modelos para ver lo que sucede realmente en esta continental. La misma imagen anterior, el estadio de módula, en el otro estadio de blástula también que está con ese evento. Ahora, ¿qué estadio es? Blástula. ¿Por qué? Por el blastocele. Porque el espacio es el Blastocele. Sí, todo ese espacio se llama blastocele. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Una pregunta? ¿Una? Oye, yo les pregunto. Los que no preguntan, les pregunto. Todo tiene que estar por curiosidad, que no se quede nada en blanco. ¿Por qué tiene ese espacio? Eso.
Si hay un espacio, ¿para qué tienes espacio? ¿Para qué está ahí? ¿Por qué es un espacio? Pues yo les digo, pregunta, jóvenes. Nadie pregunta, yo les repregunto. ¿Para qué tienes espacio, David? ¿Qué hace ese espacio ahí? ¿Por qué formó un espacio? Para luego albergar algo. ¿Ah? Algo va. No alberga nada, porque está cerradito, pues hay un espacio. Pero algo tiene que ver ese espacio. Por eso está así. ¿Alguna idea? Que albergue algo como semi, no, o sea, no va a agregarse nada ahí. Y este es el espacio. ¿Ah? ¿Qué crece, por ejemplo? Tampoco va a crecer. O sea, dentro del espacio no va a crecer nada. Es una cavidad, es un espacio, no va a crecer nada. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ah? ¿Por qué está ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué está ahí? Ah, perdón, ibas a contestar esto. Las células se van pegando a la pared. Mejor veámoslo al revés. ¿Cómo al revés, profesor? Inicialmente, ¿cómo estaba? Compacto, ¿no? Lleno de células, ¿cierto? Claro, pero una mola. Bueno, ahora está un espacio. Las células del centro se han ido hacia la Periferia. ¿Qué van a pasar con estas células? De un extremo van a migrar hacia el otro. De arriba hacia abajo. De un costado al otro costado. ¿Sí? ¿Hacer uso de qué? De ese espacio. Si no hay espacio no migrarían. Quiere decir que células que migren al otro extremo es para poder unirse al otro grupo celular y formar una estructura diferente, una estructura especializada. Se están reacomodando. O sea, el espacio que facilita un reacomodo. Sustancias químicas especiales hacen que haya ese atractivo de un lugar a otro. Entonces se migra, se pliega, avanzan de un lugar a otro, se reordena, porque hay ese espacio. Si no hay ese espacio no pueden hacer ese cambio. Profesor, ¿y este ordenamiento de irse de un lugar a otro, para qué lo hace? Para formar el siguiente estadio que está cerca del cuerno uterino, la gástrula. La gástrula es un fenómeno mucho más complejo. Ahí vemos todo un conjunto de células ya ubicadas donde tendrían que ubicarse, donde se puede observar las tres hojas blastodérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En gástrula, ya el estadio mucho más complejo. Ahí están las hojas blastodérmicas que se han formado, gracias a esta migración que han tenido haciendo uso de ese espacio. Finalmente, ¿qué van a formar? El embrión trilaminar que hemos visto en una imagen anterior. Pregunta, jóvenes. ¿Ah? Mórula, blástula, gástrula. ¿Con qué? Gástrula, así se llama, gástrula, ¿no? ¿Con qué? Y el otro, el que sigue, embrión trilaminar. Es donde va a ir, ¿sí? Esa es la última parte donde ya está desarrollándose en el cuerpo uterino. Ese es el embrión, ahí está. Ese es el embrión trilaminar, donde vemos en la parte central lo que es el tubo neural, el ectodermo, el endodermo y en el medio el mesodermo. Y está, vamos a ver formado un embrión trilaminar. Vamos a ver más embriones trilaminares. Claro que sí. Otro embrión trilaminar. Ahí en este embrión ya hay esa cardíaca, ¿no? El tubo cardíaco que se ha formado también. Más embriones trilaminares. Y vemos también un poquito más evolucionado ya en ese embrión. Vemos la parte cefálica, el corazón, la cavidad oral, la lengua, la tráquea, ¿no? Ya vemos mucho más complejo ese embrión. Y está así encorvadito, ¿no? Está así, ¿sí? Encorvadito. Está encorvadito justo, hay una dilatación externa que la hace cardíaca, se puede apreciar en un embrión macroscópico. A veces está formada esta estructura, los que tienen dientes, se llama órgano del esmalte, se llama ese esmalte, ¿no? Todo esto se llama, es el órgano del esmalte, todo en conjunto. Y acá se está formando, se va a formar lo que son los dientes. Y van a empezar a desarrollar lo que son los dientes. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Ahora pregunta? ¿Sí? ¿Una? Sí. ¿Qué animalito nace con dientes? Nosotros nacemos con dientes. Los porcinos. Ellos nacen con dientes, ¿cierto? Sí. Pobre marrana, ¿cierto? Sí. Por eso a los lechoncitos, ¿qué se les hace? Se les corta, ¿cierto? No, eso no tiene que ser. Y suavecito rápido solo porque muchas veces los lastima. Pobrecitos los lechoncitos. Como si los lechones llenos de pus la boquita, ¿no? Le cortaron mal, muchas heridas, se tiene infectada esa boquita. No pueden lactar. Hay que tener mucho cuidado con lo que lo hace. Hay que vigilarlo. Porque le va a causar heridas. El lechoncito pues, lleno de pus en la boquita, en los hociquitos.
¿Por qué le cortaron mal? Bueno, le cortan rapidito, ¿no? Pero mal cortado, no la seguida. ¿Va a poder lactar? No, hay mucho dolor. Pierde peso. ¿Muy pierde peso dónde termina ese lechón? Muerto. Sí, ya no le sirve. Para producción ya no. ¿Ah? Ya no. Pues. Ya no sirve, ya no sirve. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Sí. ¿Una? Sí. ¿Perdón? ¿Cuál? La morfogénesis. Ahí está mejor, más claro. Darle forma al nuevo individuo, ¿no? Cada especie, un bovino tendrá su forma de bovino, un canino forma de canino, darle forma, la morfogénesis. Lo de la histogénesis, los tejidos, la histología de cada uno de esos tejidos. ¿Ah? Se refiere. Eso, tejidos. ¿Ah? O sea, la isogénesis va primero que la morfogénesis. Perdón, no, los dos van a la base. Claro, claro. La forma externa, o sea, el fenotipo. ¿Qué pasó en la etapa de integración? ¿Qué pasó en la etapa de integración? Se van relacionando uno con otro. Por ejemplo, riñón, corazón, hígado, se van relacionando. Relaciones de Entre sistemas. Entre sistemas ya, claro. ¿Y luego qué pasa? No, tu pregunta está muy bien. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa cuando se interrelaciona? ¿Qué pasa luego? Ya funciona. Ya funciona. Esa es la interacción. Claro que sí. ¿Sí? Está muy bien. Pregunta, La inducción. claro, hace que suceda ahí. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. Yo le iba a preguntar, No hay pregunta. con respecto a los que solamente tienen 2 hojas embrionarias, ahí es como que hacen las 2 y ahí queda, ya no hace una tercera, ya no llega, por ejemplo, al embrión trilaminar. Hacemos 3. En embrión Mamíferos, aves sí. hacemos 3, los 3. Hay especies, en zoología nos No, ese es más enseñaron bajo, que ese había. no, ese es más bajo. Eso ya es más Sí, bajo. no. Eso Estamos viendo no. lo que es el mamíferos, peces. claro. Ahí ya no se Perdón. forma pues el embrión sí. trilaminar, ya no, en esos de 2. No, solamente lo que tiene que formar bilaminares. Eso es propio de cada especie. Sí, claro que sí, propio de cada especie, ¿sí? De evolución. ¿Cuánto de evolución? Preguntas, jóvenes. En la parte de interacción celular, ¿qué se refiere con inducción? ¿Qué era la inducción? No, que haya la hormona que induce que funcione. O sea, que comience a funcionar. Eso se llama inducción, ¿no? Que induce que funcione. Nuevamente los pulmones para ambos lados, el corazón ya bastante formado en ese embrión, ¿no? También tenemos otro embrión también con mayor desarrollo de formación, la masa encefálica siempre se está organizando, la lengua, cavidad oral, lo que son las vértebras, asas intestinales, el hígado, el corazón también acá, ¿no? Está bastante desarrollándose. ¿Qué tejido es? Todavía no hay ningún tejido, es mesénquima. Recién se va a organizar para poner algún tipo de se tiene que ir diferenciándose poco a poco también. Es una unidad de pollo de unas 72 horas, ¿sí? Que ya se ha formado el primitivo sistema nervioso. Esta es la región cefálica, la médula espinal, el centro, ¿no? Todo está abierto, se va a ir cerrando poco. A los costados hay una pequeña masita, se llama somite, lo vamos a comentar en un momento, esta masita, somites. De estas masitas que son de origen mesodermal, desde las hojas mesodérmicas, se va a formar, por ejemplo, el cartílago, se va a formar el músculo, se va a formar el hueso, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas masitas que presentan ese embrión de un ave, por ejemplo, de un ave. Tenemos el mismo modelo de observación. Tenemos acá el feto de humano, ¿no? Donde apreciamos la parte cefálica, las vértebras, el hígado, el corazón, la lengua, la cavidad oral, la masa encefálica que se está formando aquí. Pero vemos estas estructuras, son asas intestinales. ¿Por qué están afuera, profesor? Están afuera, ¿cierto? Claro, no está afuera, no está flotando el intestino ni el líquido amniótico, no. Acá hay piel que lo cubre, no salió, pero aquí hay una piel que lo cubre. ¿Sí? Esta estructura que está fuera de la cavidad abdominal, nuevamente, no está fuera, está en esta posición. ¿Sí? Está dentro. Bien, porque se llama hernia umbilical fisiológica. Quiere decir que los intestinos están fuera de la cavidad abdominal, cubierto por piel, nuevamente, claro está. ¿Qué es lo que pasa? Que es tan grande el hígado, es tan grande unos riñones llamados mesodermos, son muy voluminosos, que ocupan todo el espacio de la cavidad abdominal. Entonces, los intestinos no pueden acomodarse. ¿Qué hacen? Van hacia afuera. Pues la naturaleza es precisa, es exacta, no falla. ¿Hasta cuándo? Ese riñón grande o gigante que esté en la mitad ocupa casi el 90% de la cavidad abdominal, se tendrá que involucionar, y eso es lo que hace.
involuciona en el proceso de desarrollo, y cuando involuciona va a formar partes de alguna estructura. Por ejemplo, ese riñón cuando comienza a involucionar va a formar, en el caso masculino, lo que es el epidídimo, por ejemplo. En la parte femenina, lo que son los conos uterinos, el útero, por ejemplo, estaba formando a partir de esos riñones. Cuando el riñón desaparece al involucionar, ¿qué va a quedar? Un espacio libre. Ahora, ¿cómo hace el embrión para que ese intestino que está por fuera ingrese a la cavidad abdominal? ¿Qué hace? ¿O cómo hace para que ingrese? Está afuera, pero ya tiene el espacio, pero tiene que ingresar, está hacia afuera del abdomen, cubierto por piel, claro está. ¿Cómo hace para que ingrese a la cavidad abdominal? ¿Qué hace? Y se cierra el celoma, o se cierra el peritoneo, ahí está. ¿Cómo hace? Ya hay espacio libre, ya no está el riñón gigante, tiene espacio. ¿Cómo hace? Se mueve, se estira. Por eso son esos movimientos que hace el embrión, dar vueltas en el líquido amniótico. ¿Para qué? Para que se reacomoden órganos. Ejemplo, el que está ahí. ¿Qué pasa si él se estira? Cuando está hacia arriba, ingresa mecánicamente. Hace, ingresa, ahí está. Luego se cierra el peritoneo solo. Y está, ingresó esa hernia, está en el interior. Profesor, ¿y qué pasa si no se cierra? Nace con hernia. También puede pasar eso. ¿Perdón? Pregunta, jóvenes, que se llama la hernia. Esto es fisiológico, esto es normal que eso pueda suceder en ese embrión. Bueno, y también podemos ver pues, que hay múltiples ovulaciones, hay muchos embriones que se están desarrollando, ¿no? A nivel del proceso reproductivo. Pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Una? Un pequeño viaje, jóvenes, estamos en la misma en cualquiera de ellos, caninos, felinos, ovinos, bovinos, camélidos, exactamente igual, el mismo objetivo, ¿no? Lo que queremos dar a conocer. Bueno, dentro de esto vemos algo importante también, como son los ovarios, porque siempre les menciono, les pregunto sobre la anatomía. Cuando tengas que realizar un sistema, tienes que hacer uso de tu anatomía. ¿Por qué razón? Porque la anatomía te va a decir de dónde empieza y dónde termina. Pues en un problema tienes que revisar todo. No solamente es una sola estructura, tienes que revisar todo el sistema en conjunto. Por eso se llama anatomía, para que te dé a entender qué es lo que tiene. Bueno, ahí tenemos los ovarios. ¿Qué son los ovarios? ¿Qué son los ovarios? ¿Alguna idea? Respuesta simple, no más sencilla. ¿Qué son los ovarios? Órganos. ¿Ah? Órganos. ¿Qué son los ovarios? ¿Puedo decir que son glándulas? Sí, glándulas. Claro que son glándulas, claro, son glándulas. Bien. ¿Qué más podemos decir de ellos? Pues son glándulas, sí, son glándulas. Pues la pregunta es, ¿qué son? Órganos de la reproducción. Es simple, claro que sí. Muy bien, entonces tenemos el ovario y los ovarios en el general. Estos ovarios también son muy diferentes desde el punto de vista anatómico en las diferentes especies, pero tienen la misma función. Dentro de los ovarios vamos a ver que hay especies que producen un ovocito en cada ovulación y hay especies que producen múltiples ovocitos. Depende de cada especie. La función sigue siendo la misma, ¿no? Las características que va a presentar los ovarios. Vamos a ver una parte anatómica y vamos a hacer un poquito de lo que es la histología también. Bueno, ahí tenemos los ovarios como órgano de la reproducción que producen hormonas y aparte de producir hormonas que hacen, maduran el ovocito. Entonces hacen una maduración folicular. Ese ovocito es expulsado al exterior del ovario. ¿En cambio las hormonas? No, las hormonas van directamente al tracto circulatorio. Entonces estamos viendo dos fenómenos, uno externo y otro interno. Al tener dos fenómenos internos y externos, entonces, ¿qué podemos decir? Que el ovario es una glándula de tipo mixta. De tipo mixto, bajo la forma de presentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo esto va funcionando poco a poco. En la imagen se puede ver una pequeña estructura en uno de ellos, para varios, acá está, ¿no? Uno más, pero hay uno más manifiesto. Esto se llama cuerpo hemorrágico. Primero ovario, después a la ovulación. ¿Ok? Entonces ya vimos ustedes la anatomía, el ovario, las trompas, el series, cuernos, vagina y la región vulvar. Todos ellos gobernados por una actividad glandular, que lo hemos comentado cuando vimos la parte de endometriología. Sobre todo una glándula importante llamada hipófisis, la glándula maestra, ¿no? Que domina todo este sistema, controlado por el hipotálamo.
Vemos cómo está distribuida la parte anatómica, lo que está en anatomía vagino, de cada una de ellas, la yegua, la cerda, todos ellos tienen una forma propia de su distribución. Pero en resumen, tienen el mismo objetivo en cuanto a su reproducción. Por ejemplo, esto es de un bovino, ¿no? Lo femenino de un bovino, es la forma que tiene de presentación, son bastante grandes, ¿no? Bastante amplios, son un movimiento muy delgado y corto, y los ovarios que están ambos, es parte de esa especie que está presente a ese nivel. ¿Se consume el cuerno uterino? ¿Se consume? ¿Se come? ¿Se consume? El testículo sigue siendo, ¿no? Criadilla, ¿no? La criadilla. ¿Y los huevos uterinos? Todos se comen, ¿no? Todos no. Los cascos también, todos se comen. Claro, la lengua riquísima, claro, por supuesto, ¿no? Acá con su vinito tinto, qué rico. La lengua. Bueno, ¿se consumen los huevos uterinos? ¿No? No. Les diré que sí. Bueno, no es un consumo directo. En los camales, no lo hice yo, quise probarlo, pero no lo probé. Mi profesor me decía que en los camales, todos estos cuernos uterinos, parte del útero, la vagina, todo eso no lo botaban los camaleros, no. Le daban a las señoras que vendían en los alrededores del camal. Esa señora le decían en pedacitos de todo, inclusive también partes de regiones penianas, cortaban el pene en trocitos, todo eso ellos cortaban con el útero y hacían una mezcla, una especie de guiso, le llamaban tripulina, un guiso, y se lo comía y dice, qué rico que era, ¿no? Sí, de verdad, de un momento de frío, ellos iban a 7 de la mañana, hay mucho frío en invierno, calientito, qué rico comía, sí, se llama tripulina. Lo venden así a ellos, a los camaleros, a ellos lo venden, ¿no? Se llama así tripulina. No lo botan, consumen también estos cuernos de ver, es la forma como la tripulina se lo llama. Bueno, vemos este otro cuerno uterino, que es diferente, ¿no? Bastante más extenso, con más torsiones, pero más delgado, ¿no? Que el anterior, depende de cada especie. Entonces, en los componentes vemos los ovarios, las vías conductoras, oviducto, cordón uterino, vagina, vulva, y las funciones, ¿cuáles van a ser? La fecundación, el transporte del ovocito, y también la gestación, ¿no? La reproducción en todo caso. Todos ellos tienen la misma función. Bajo cualesquiera de las modalidades anatómicas que se presenten, cómo están estructurados, las funciones van a ser siempre las mismas en cuanto a su desarrollo. Pregunta, joven. Comentamos de los ovarios, su forma bastante variada, sus funciones, hemos visto que la endocrina, algunos ovulan uno, otros múltiples, pues se llama así mono, poli, y es cómo se organiza el ovario, en un parénquima y en un estroma, es una estructura parénquimatosa. Vamos a ir viendo un poquito la histología también, cómo está realizado internamente esos ovarios, pero vayamos uno. Tenemos un ovario, sagitalmente cortado. ¿Qué observamos? ¿Qué se observa? ¿Qué se observa? El cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo es de color amarillo. Este es rojo. No, estos son vesículas. Hemorragia, el cuerpo hemorrágico, hemorragia, ¿sí? Estos son los folículos en proceso de maduración. ¿Cuántos hay? Muchos de ellos. Y finalmente va a terminar haciendo así, con la estructura sacular llena de líquido, muy blando. En el interior está el ovocito, listo para salir en un estallido llamado ovulación. Eso es lo que está pasando a ese tiempo. ¿Bueno? ¿Pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo esto es narrativa, es historia de la embriología. ¿Alguna pregunta? Para que esto se desarrolle, vamos a mejor dejar un poquito mejor la pregunta. Vemos los ovarios. Ahí está el ovario de una monita, por ejemplo, y hay todo un proceso de desarrollo, una región cortical, donde están todas las células que van a madurar, y una región medular. ¿De acuerdo? Muy bien. La parte femenina ya viene con los ovocitos puestos, dispuestos, ya viene. No se multiplica, no se crea, simplemente madura. Espera un estímulo para que ellos puedan madurar, pero ya viene con ovocitos incluidos. Lo que no pasa con la parte masculina. Constantemente el espermatozoide sí se produce, sí se genera el espermatozoide de manera muy general. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que este madure, para que estos folículos o estos ovocitos entren en estado de maduración, necesita de alguien que estimule a que madure. ¿Se acuerdan cuál es? Lo hemos visto en endocrinología. Para que estos ovocitos maduren,
necesitan de alguien le impulse para que ellos empiecen su ciclo de maduración. Y lo hacen en la etapa de la pubertad. Ahí empiezan. ¿Recuerdan? Ah, progesterona, no. FH, Testosterona, tampoco. la FH, la FH, ¿Ah? ¿Quién estimula? la FH. El macho no estimula. Más bien consume. Joven, muy bien. ¿Quién estimula? Su nombre no dice. Eso, claro, anótenlo, joven. Muy bien. Entonces, eso estimula. Ahí está. No sé, su compañera dijo, yo no sé qué será. Pregúntenle a Folículo estimulante. porque estimula, ¿cierto? FSH está estimulando. ¿Cómo lo dice? Ahí está. Eso, claro, eso. ¿Y cuándo empieza esa estimulación? ¿A qué edad? Pubertad. A la pubertad, ¿cierto? Ahí empieza todo lo eso. ¿Y de qué depende? De las hormonas, cuando se activan las hormonas. Está revoloteando las hormonas, no se revolotean un poco. ¿Pero de quién depende? Del hombre. De la actividad El hombre consume. lumínica, Jóvenes, ¿de quién depende? de la De actividad la lumínica. hipófisis, que se encuentra en FSH. Se va complicando. Y cuando la hipófisis dice ya tiene que actuar. Cuando el hipotálamo le da la Cuando el señal. hipotálamo Le le da la ordena. señal. Claro, estimula. Seguimos con los problemas. No. ¿Y quién estimula el hipotálamo al que le diga la hipófisis? Esa canción tipo teléfono malogrado, ¿no? ¿Quién es aquel? Claro, ¿de qué es la fisiología de la reproducción? ¿Ah? ¿Quién le dice al hipotálamo, bueno, actúa ya para que produzca el estado? Ahora sí la ¿Y en luz. qué momento lo hace? Es de forma espontánea, La luz. pero tiene un momento. ¿Quién le dice? Le dice la glándula pineal. Ah. ¿Y quién le dice la pineal? ¿Cómo se complica? ¿Quién dice la glándula pineal? Ahora sí la luz. ¿Quién le dice la luz, joven? La luz, la luminosidad. La temperatura también, ¿no? La temperatura, la humedad, ¿cierto? Claro. Y eso va a hacer que cambie el momento del inicio de la pubertad. Claro. ¿Por qué razón va a haber un cambio? Porque está cambiando el clima. No hay un calentamiento global, hay un cambio climático, está haciendo que eso cambie. Eso de que la luz, la humedad y la temperatura generen el estímulo, sucede, se ven las especies. ¿A qué se refiere, profesor? Que hay especies que te van a comentar. Hay especies que entran en celo ¿cuándo? En verano. Otras especies en otoño. Se llaman especies en general estacionales. ¿Por qué esta especie no entra en invierno? Porque no tiene la cantidad de luz, la humedad, tampoco tiene lo que es la luminosidad que le indica a la glándula pineal que actúe, no tiene. Entonces cada especie que actúa en su propio sistema orgánico. Es porque, por ejemplo, las yeguas entran en celo en primavera para dar cría. Claro, esto está organizado de la naturaleza y está organizado totalmente, ¿cierto? Claro que sí. Pregunta, jóvenes. Aunque hay especies que entran en ovulación ya, eso sí, por estímulo. Eso sí. Ovula por estímulo. La coneja, por ejemplo. Ahí decimos ovula. Si no hay estímulo, no ovula. ¿Cuál es el estímulo? La cópula. Si no, no va a ovular. La gata también. También sucede con los gatos, por ejemplo. ¿Sí? El estímulo. Muy bien, seguimos avanzando un poquito. Vamos a ver. Nuevamente cortes de un ovario, entonces, todo esto se llaman así, folículos en proceso de maduración. Se llama así todo el proceso. Ahí están los estadios foliculares, se está formando toda estructura folicular a ese nivel. ¿Qué está pasando? Está madurando. Llegó el FSH, empieza toda la maduración folicular en general. Los folículos ovocitos están en la región superficial y maduros, están esperando a madurar. Cuando la glándula hipófisis no funciona, no activa el FSH, entonces el ovario permanece sin maduración de los folículos, por lo tanto no va a haber ciclo. Se dice que la especie está en un ovario infantil, porque no hay maduración folicular. Luego pasar en la parte testicular cuando veamos. Cuando no hay estímulo de espermatozoides, se dice que es un testículo de tipo infantil. No hay ningún tipo de estímulo que favorezca una maduración folicular. ¿Sí? También lo vamos a escuchar ustedes en la parte de próxima. Todo esto lo van a ver en la parte de próxima otra vez. Bueno, estos son los ovocitos. Gran cantidad de ovocitos, todos ellos están madurando.
¿sí? Empiezan con un ovocito como epitelio simple plano, después se hacen cúbicos y sigue el proceso de evolución, lo vamos a ir narrando poco a poco. En esta maduración folicular, no todos los folículos maduran, algunos de ellos quedan en el camino, ¿sí? Se dice se atrofia o se llaman atrésicos, no funciona, simplemente se reduce. Profesor, ¿y eso es bastante crítico para el ovario? No, ¿por qué razón? Porque hay cientos de otros ovocitos que están en proceso de maduración para toda la vida reproductiva, tema son los ovarios, entonces no va a ser crítico que haya tantos folículos atrésicos a ese nivel. Pregunta. Folículos que se degeneran. Mejor aún, pone involución, ¿no? La palabra correcta, involución. Porque no funciona, no llegan a madurar, no llegan a ovular. Nuevamente mayor cantidad de folículos de maduración. Muy bien. El ovario tiene dos regiones, una región cortical y una región medular. La región cortical está revestido por un epitelio superficial. Vamos a ver en un instante, muy bonito es el epitelio. Y debajo de ese epitelio hay un conectivo bastante característico. De la característica de un tono blanco. En la albuginia del ovario, ¿no? Lo vamos a ver ahí. ¿Qué más encontramos? Los folículos en diferentes estadios de maduración, primordiales, primarios. Vamos a ir narrando cada uno de ellos. Y también van a ver las llamadas estructuras transitorias. Una de ellas se lo mencionamos, el cuerpo hemorrágico. También habla del cuerpo lúteo, también habla del cuerpo albicas, que también lo iremos comentando paso a paso. Pregunta, jóvenes. También comentamos el folículo atrésico, que es un instante, lo hemos estado mencionando. Vamos a ir avanzando de a poquito. Esa es la región de envoltura que tiene el ovario, el epitelio superficial y la túnica, es conectivo, la túnica lútea, es conectivo. Profesor, este epitelio, por mitosis prolifera y forma ovocitos, la respuesta es no. El ovocito ya viene con la parte del ovario. Solo necesita estimulación hormonal para que pueda madurar. ¿Sí? ¿Cómo viene? El ovocito rodeado por una capa de células planas o un epitelio plano. Este ovocito tiene un nombre, con epitelio plano se llama folículo primordial. Ahí está, folículos primordiales. Están ahí. Cuando llega la actividad hormonal, profesor, ¿y qué es el resto? El estroma, el conectivo. El resto es el conectivo que está ahí. Cuando llega la hormona FSH, ¿qué hace el folículo? Comienza ya a cambiar. Ya no va a ser plano, se vuelve cúbico. Vamos a ver en una imagen. El dibujo luego una imagen real. Nuevamente folículos primordiales, ovocito con epitelio plano, epitelio plano, epitelio plano. Nuevamente epitelio plano, folículo primordial. ¿Dónde está? En la superficie de la región ovárica. Ahí están mayormente todos esos folículos primordiales. Más folículos primordiales, muchos folículos primordiales. Miren el tamaño que tiene, es grande, es muy grande, ¿no? Es grande. El núcleo y el nucleolo, ¿no? El núcleo, todo esto es el ovocito. Es la célula más grande que tiene la parte femenina, por ejemplo, el ovocito. Este es un gráfico, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con este? ¿Qué es célula plana? Ahora ya no es plano, ahora es cúbico simple. ¿Sí? Entonces, estas células en conjunto se denomina ya folículo primario. Es el conectivo que está a su alrededor, comienza a rodear la célula conectiva, ¿sí? Las llamadas células del estroma comienzan a rodearlo. Vamos a formar una envoltura alrededor de él. Estas células que se están formando alrededor van a tener un nombre, tecas. ¿Ves que pues el nombre teca folicular? Tecas, porque es en plural. Se llama así. Ahora vamos a ver cuál es la función. ¿Qué va a pasar luego con este epitelio? Ya no es uno. Luego se multiplica. Por entonces hace dos, secundario. Hace tres, tercero. Va aumentando el número o sea, se va estratificando. Ese conjunto de células que se ha estratificado tiene un nombre, células de la granulosa, como grano. Es que en la reproducción te va a comentar de esa forma, te va a hablar de tecas, te va a hablar de células de la granulosa, te va a hablar de corona radiada, sí te va a hablar de la reproducción. Ya no te lo voy a explicar, porque te va a decir, eso lo han visto en embriología. ¿Y ustedes qué van a responder? Que sí. No sí hemos visto, profesor, no nos han enseñado. Eso algo está siendo grabado con el proceso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, van a decir que se lo han visto. Bueno, muy bien. Listo. Entonces las células tecales también se siguen rodeando. ¿Qué va a pasar? En este proceso de desarrollo, en este proceso de multiplicación, las células tecales producen un andrógeno, la testosterona. Esa testosterona ingresa a las células de la granulosa y estas células de la granulosa hacen un cambio químico en ese andrógeno y lo transforman en estrógeno. Quiere decir que en la medida que va madurando el folículo, los niveles de estrógeno en sangre aumentan.
Aumentan, aumentan y aumentan los niveles de estrógeno. ¿Qué están haciendo esos estrógenos en el aparato reproductor femenino cuando aumentan? Van acondicionando. El oviducto se vuelve secretor. La porción de la vagina se vuelve secretora, se está acondicionando. La cervix se vuelve secretora. ¿Qué más cambia? El útero se va haciendo glandular, el endometrio. ¿Qué más va a cambiar? La glándula mamaria. Una glándula mamaria que era inactiva se comienza a volver activa, se va haciendo glandular por los estrógenos. ¿De acuerdo? Una forma muy evidente de acción de los estrógenos, ustedes lo ven en la perrita que van a entrar en celo. ¿Cuál es el signo clínico de evidencia que van a entrar en celo? Que la vulva se edematiza, la vulva, se hincha, se llama edematización, claro, y le molesta, se lame, le duele, hay inflamación, está entrando se va a entrar en celo, se ha edematizado. ¿Por qué actividad? De los estrógenos. Mientras vamos durante el folículo, los estrógenos aumentan en la circulación sanguínea. Y van haciendo todos esos cambios a ese nivel. Entonces es fisiológico. Pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Después entrar en celo, después de ser edematización. ¿Preguntas hasta ahí? En vacas, ¿qué es lo que se aprecia cuando van a entrar en celo? Los estrógenos activan mucho las glándulas que están a nivel del cuello uterino, la cervix, y comienzan a secretar una sustancia transparente, gomosa, mucosa, que cae por la vulva. Cae, significa que es en celo, por ejemplo. Es un indicativo por acción de los estrógenos, por ejemplo. ¿Sí? Los estrógenos hacen mucho cambio en la parte femenina, de verdad. Activan mucho la parte femenina. Y a veces con malas consecuencias también. Pregunta, jóvenes, sobre todo a nivel de glándula mamaria. Pregunta, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Qué va a pasar con el célula de la granulosa? Sigue proliferando y más y más y más. Va a llegar un momento que estas células de la granulosa comienzan a secretar un líquido, que comienzan a distribuirse en diferentes partes de ese líquido. Ese líquido tiene un nombre, licor folicular. Luego van a construir, que vamos a ver en una imagen. ¿Cómo dijo usted? Ahí vamos. Vamos a ver la repetida otra vez. ¿Qué tipo de folículo? ¿Por qué primario? Sí, por un estrato. Porque no hay Bueno, una secundaria, no, pues, no hay ¿por qué estratos, no hay primario? estratos, no hay estratos. Una sola. Epitelio cúbico, ¿cierto? Sí. Esto es una muy bonita imagen. ¿Qué más se observa? Todo esto es el ovocito. Todo. El núcleo, ahí lo vemos, el núcleo como ser disgregado. Epitelio cúbico primario. Bueno, miren las células externas, las tecales están rodeándolo con mayor cantidad de ellas, ¿no? A ese nivel. ¿No? Muy bien. Es una muy bonita imagen también. ¿Qué está pasando acá? Ya hay estratos. Hay Claro, estratos. ya se está estratificando. ¿Qué nombre tienen esas células que se están estratificando? Tecas. Granulosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Se va estratificando más, las células tecales siguen aumentando en número, siguen produciendo estrógenos, siguen madurando, más estrógenos, más estratos. Hay un momento que va a haber tantos estratos que van a comenzar a secretar una sustancia que va a ir separando a estas células de la granulosa. Lo va a ir separando. Vamos a hacer un poquito de más. Ahí está. Folículo. 3 capas terciarias, ¿cierto? 3 capas. Es muy bonito también la capa del folículo terciario. Muy bien. ¿Para qué ha pasado en ese folículo? En la imagen, antes de comentar, ¿qué ha pasado? Todo esto es la célula de la granulosa, es en general. Pero ¿qué sucede? Que las células de la granulosa produjeron esta sustancia, el licor folicular, que ellos separándolos poco a poco, ¿no? Un grupo de ellos migra hacia la periferia y el otro se queda con el ovocito. Todo, un grupo migra hacia la periferia y el otro se queda con el ovocito. Muy bien. Esta zona de células de la granulosa que se queda con el ovocito tiene un nombre, corona radiada. Lo vamos a verlo en una imagen. Corona radiada, se llama así. Muy bien. Otro grupo de estas células se quedan haciendo una fijación al resto de granulosa. Hay un pequeño tallo, se llama cúmulos o ósforos, como es según la sigla. Ósforos, con doble O. Ósforos. Granulosa, células tecales. Esta explicación es la misma que te va a dar reproducción, pero reproducción ya no te va a comentar, te va a mencionar, ¿no? El licor folicular, la corona radiada, el cúmulos o ósforo, las células tecales, te lo va a mencionar directamente la parte de reproducción. Pregunta, ¿cómo les está ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. ¿Qué está pasando con el folículo? Cada vez está avanzando hacia la superficie del ovario. Claro, está madurando. Se va a llenar de mayor cantidad de licor folicular y avanza hacia la parte externa del ovario para ser expulsado. Ahí vemos la misma imagen, pero ya con sus nombres, ¿no? Las tecas, la granulosa,
el ovocito, la corona radiada y el licor folicular. Acá falta agregar algo. ¿Qué ven alrededor del ovocito? ¿Qué ven alrededor del ovocito? ¿Qué ven alrededor del ovocito? Pareciera. Una membrana refringente, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Esta membrana refringente tiene un nombre. Membrana pelúcida, de pelo. Pelúcida se llama así. Es una estructura circular. Que si hay fecundación, dentro de esa estructura circular se va a producir todos los fenómenos de multiplicación celular. Dentro de la membrana pelúcida, dentro de ese espacio llamado membrana pelúcida. Ahí se desarrolla todo el fenómeno de multiplicación celular. Cuando hay fecundación, claro está. Hoy estamos en el ovario, no ha salido, sigue en el ovario, está madurando. Vamos a ver un poquito más adelante el siguiente estadio. Va de cerca, qué bonito. Ahí está la membrana pelúcida, es muy bonita también, ¿no? Ahí lo vemos, bastante formada la membrana pelúcida. ¿Sí? Muy bien. Todas estas capas tienen que atravesar el espermatozoide, incluyendo la membrana del ovocito, para poder fecundar. Tiene que atravesarlo, eso significa que tiene que tener gran cantidad enzimática de la cabeza. Claro, y se va a capacitar en el oviducto, donde le da mayor motilidad. Nuevamente la misma imagen con la membrana pelúcida. Vemos la membrana pelúcida. Ahí está, la membrana pelúcida, profesor. ¿Y qué son estos espacios, estas zonas? Cuando hablamos de sangre, nosotros mencionamos que muchas células, casi todas las células, tienen una glucoproteína que la envuelve. Se llama glicocáliz. Esta parte es el glicocáliz de la célula de la granulosa. Y esta parte es el glicocáliz del ovocito. Entonces, cuando se juntan los dos, forman esta membrana refringente. La membrana pelúcida. Entonces, el espermatozoide tiene que atravesar la corona radiada, el glicocáliz, la membrana pelúcida, el glicocáliz, membrana del ovocito y recién hace su fecundación. Por eso tiene que estar muy capacitado para poder lograr esa fecundación. Esto ya es diferente. Vemos más amplio el espacio del licor folicular, mayor licor folicular y aumentó, claro que sí. Está más cercano a la parte superficial del ovario y está listo para ovular. Entonces, el licor folicular irá aumentando aún más por acción de otra hormona que va en compañía con la FSH. Entonces, actúa la hormona, aumenta mayor cantidad de licor folicular, la pared del ovario no resiste más y se abre, se desprende, se rompe y sale expulsado el licor folicular y juntamente con el ovocito y la corona radiada. Todo esto sale. Y como esto es una cavidad, ¿qué nos deja? Un espacio vacío. Un espacio vacío, lo vamos a ver. Por fuera el ovario está muy irrigado. Cuando se revienta, también por reviento va a haber los vasos sanguíneos. Y se produce una hemorragia. Como esa cavidad queda vacía, ¿a dónde va la sangre? A ese espacio. Ese conjunto de estructuras se llama cuerpo hemorrágico. Ahora lo vamos a ver. ¿Preguntas aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cuál es la hormona que se une con la otra? Digo que hay una hormona. No dije que se una. No. No me colegas. No dije que se una. 3 puntos menos en el examen. No, lo que pasa es que no. Hay dos hormonas que andan a la par. El FSH, la LH. Esa, muy bien. Entonces la LH es la que activa al folículo ya maduro para que aumente el licor folicular. ¿Sí? Pues se llama hormona luteinizante. Es una hormona que facilita la ovulación, la LH. Eso le vamos a comentar en revolución también. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Para qué sirve el licor folicular? ¿Ah? ¿Para qué sirve el licor folicular? No, le facilita una ruptura mecánica al folículo. ¿Sí? Si no hubiese licor folicular, no va a estallar, no hay nada, no tiene quien la haga estallar. El licor folicular facilita esa acción mecánica. Es un conjunto de proteínas, por si acaso, el licor folicular. ¿Preguntas, jóvenes? Así como está madurando uno, hay muchos que están madurando, muchos, y muchos van a ovular, dependiendo de la especie. Si es ovulación múltiple, pues ovulará 3 de ovular de un ovario, 4 de otro ovario. Y si es de una ovulación única, de un solo ovario, uno solo saldrá en la ovulación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta ninguna? Pequeño habría que jóvenes realizamos para ver la ovulación. ¿Ah?